La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que en este espacio desde hace ya casi 10 años, ya casi 500 emisiones, estamos tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina, de cómo trabajan, ¿no? Los maquiavelitos, que les decimos simpáticamente, que logran, bueno, ese milagro de cambiar la opinión pública, hacer ese management de la opinión pública, que son asesores que trabajan para políticos, para gobiernos, para empresas. Quédese a esta Hora de Maquiavelo. Vamos a analizar un caso más de crisis management de empresas. En este caso, Sony, y cómo manejó bien, ¿no? También una crisis con su PlayStation, y obviamente vamos a hablar de, bueno, este impactante resultado electoral y también hacer un pequeño mea culpa de por qué decíamos, guarda que Cristina todavía no ganó, a pesar de estar sumamente instalado que sí. Bueno, le digo un poco por qué hago este mea culpa. En primer lugar, creíamos que los indecisos que estaban mostrando encuestas que decían que Cristina tenía aproximadamente un 40-41% de intención de voto con unos 10, 11, 12% de indecisos, que esos indecisos jamás iban a votar a Cristina porque, bueno, suponíamos que a Cristina ya la conocemos y los que están en duda, en todo caso, dudarán de todo este enjambre de oposición bastante pobre, por supuesto, y peleados entre sí. Bueno, no sucedió así. Todos los indecisos, o prácticamente todos, terminaron votando a Cristina. Pero también sobreestimamos, por ejemplo, que la inflación iba a ser un tema central en la elección, a pesar de que teníamos encuestas, usted la vio aquí en la Hora de Maquiavelo, una encuesta de Datamática, por ejemplo, que estaba diciendo que para más del 60% de los argentinos, perdón, corrijo, para más del 40% de los argentinos, la inflación no existe. ¿Por qué? No porque la gente no vea que los precios suben, sino porque a una buena cantidad de gente, no mayoritaria, pero muy importante, la inflación es otra cosa. Sobre todo la gente grande, la gente más joven, que no vivió la época de la hiperinflación, cree que inflación es cuando los precios suben y no los pueden alcanzar. Cuando le aumentan el sueldo, lo alcanzan. Entonces, para esa gente la inflación no era un problema. Otro de los problemas que evidentemente sobreestimamos, la inseguridad. Aparentemente para la gente la inseguridad sí es un problema, pero no lo asocia con que alguno de los candidatos de la oposición pueda llegar a resolverlo. Quién sabe si la elección del 2009, en donde ganó Francisco de Narváez, con un discurso muy vinculado a la inseguridad y que después, por supuesto, no pasó nada, no tenga que ver con esa percepción de que, bueno, estará la inseguridad, pero nadie me la va a resolver, así que seguimos votando a Cristina. Bueno, hecho este mea culpa, vamos a analizar ahora con tres expertos qué es lo que puede llegar a hacer la oposición para evitar la debacle en octubre. Y, bueno, una pregunta, ¿no? Vení. ¿Cristina puede llegar a sacar, después de este 50%, quizá quien te dice un 55, un 60% con esta ola de, bueno, vamos todos con Cristina, vamos con el éxito? ¿Se viene una noche quizá autoritaria en la Argentina? No se vaya. La hora de Maquiavelo. Quick Food Murfreak. 50 años produciendo carne para la Argentina y el mundo. Estamos por el campo. Somos una agroindustria que trabaja por una agricultura responsable. Producimos urea granulada y comercializamos todos los nutrientes que la tierra necesita. Profértil, nutrientes para el campo. El servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos recorre los barrios. Para más información, llama al 4809-7000 o www.cuidalotuyo.org.
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Arcor, 60 años compartiendo momentos mágicos. La hora de Maquiavelo. Bueno, como le decía, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué puede hacer la oposición para, bueno, evitar la debacle? Cristina, para sacar todavía más de lo que ya sacó. Roberto Vargas, usted ya lo conoce, el hombre además de periodista es consultor político. Lo tenemos a Gabriel Dreyfus, el publicitario político que más le gusta el tema de la publicidad política, y Carlos Fara, consultor, encuestador, y uno de los encuestadores que acertó casi milimétricamente. Lo tuvimos aquí en la hora de Maquiavelo, nos había pronosticado, en ese momento eran como 48% que iba a sacar Cristina, y sostuvo ese pronóstico a lo largo del tiempo. ¿Cómo puede ser? ¿Los indecisos terminaron votándola a Cristina nomás? Bueno, a ver, en términos generales, digamos, los indecisos se reparten bastante proporcionalmente a los decididos, porque la verdad es que no sabemos si los indecisos finalmente van a votar, si no, realmente no lo sabemos. Pero en todo caso, la mayor parte de las veces pasa así, y nosotros el jueves habíamos terminado de actualizar una muestra nacional que estaba dando 45%, lo cual, salvo que todos los indecisos, digamos, fuesen en la oposición... Esa era mi teoría, equivocada, evidentemente. Tenía que proyectar, digamos, 50 puntos de Cristina, bueno, más o menos lo que saca. Con lo cual, digamos, no, los indecisos estaban más o menos repartidos, digamos, de manera que en términos generales nunca van a un lado o al otro, si es que efectivamente fueron a votar y no eran, digamos, abstencionistas escondidos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué puede hacer la oposición? Porque una estrategia que me parece razonable es decir, bueno, pará, ya está, Cristina ya saca el 50%, por lo menos tratemos de sacar un poquito más en las listas de diputados, como para que, bueno, que haya un pequeño freno y que no sea un poder absoluto, ¿no? ¿Es razonable esa estrategia? Yo creo que sí. Yo tuve un pecado. Sobreestimé al pueblo argentino. Bueno, si el pueblo argentino se comporta políticamente, las próximas elecciones son legislativas, no son presidenciales. Claro, eso es lo que trata de hacer parte de la oposición. El problema es la oposición. Sí, Alfonsín va por batir el récord de Moró. Que eran 2% en 2003. Y yo creo que puede llegar a empatarlo. Duhalde y Rodríguez Sá, la interna la tendrían que haber hecho antes. Quizá a propósito no la hicieron, no lo sé. Bueno, dicen que Duhalde se enojó porque habría alguna manito del gobierno a Rodríguez Sá que lo iba a hacer ganar en toda el no hay... Habría una manito, pero Duhalde debería haberlo sabido antes que iba a haber una manito. De Duhalde, perdóname que te diga yo, de Duhalde, expresidente, el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que además de que no vio venir esta ayuda del gobierno a Rodríguez Sá, no, la vio venir, sí. o si la vio venir, no supo qué hacer, que no haya estado en condiciones de juntar los 80.000 fiscales que se necesitan para fiscalizar una elección presidencial, más allá de que yo estoy en contra de ese sistema de boleta único, de boleta sábana, o como le llaman, ridículo, la boleta que está hecho para afanar. La boleta tiene que ser única, si no es para afanar. Claro, como hay en todos los países del mundo, una boleta única, pero que no haya podido juntar 80.000 pibes para fiscalizar su elección, es pobre. No, pero hubo también pobre. Fiscales, a ver, vamos a hacer primero la salvedad. Esto no empaña un triunfo rotundo. No, es decir, acá se discute si los 50 fueron 50 o fueron 45. Exactamente, por robo de boletas, que no aclaremos una cosa, el robo de boletas no es fraude. Si eso salía es 48 a 17, pues también estaba definida, pero, o sea, no era tan contundente, no era una cosa tan bestial, pero estaba definida. Bueno, pero si le sacaron 5 puntos, como dice, bueno, ¿por qué no tuvo fiscales? No, pero pasó otra cosa, perdón, ya te dejo. Sí. Yo tengo anécdotas, por ejemplo, hubo un solo intendente del conurbano que se jugó por Duhalde. Carilino. Bueno, la gente de él relata otra cosa. Dice que, por ejemplo, hubo fiscales del Frente para la Victoria que iban con dinero en efectivo
importante para sobornar fiscales de Del otros otro lado, partidos. claro. Y si hubo denuncias de que faltaban boletas en casi todos los colegios de Buenos Aires. Un caso patético en una Eso escuela en cómo lo Bahía combatís. Blanca que a las 5 de la tarde no quedaba ninguna, en toda la escuela, ninguna boleta que no fuera de Cristina. Y que había un montón de gente que se quería rebelar y bueno, estos tipos terminaron votando en blanco. Sí. Bueno, mira, yo creo que esas cosas pasan y esas cosas por Van ahí a seguir pasando. Van a seguir pasando, por ahí se averiguan y por ahí, si ahora se haga el recuento final y se vieran todas esas cosas, va a haber un 5% menos para Cristina. No cambia. Y que tampoco va a ser un 5%, probablemente la diferencia sea tan mínima que ni valga la pena. No cambia. Ahora, ¿es un triunfo tan rotundo? Digamos, un triunfo, ¿Qué sí. te parece? ¿Qué te parece? Si hubiera habido un líder opositor, hubiese sido 51-45. No era un triunfo tan rotundo. Entonces, ¿qué pasa? Alfonsín fue un error de un partido que ya no existe, porque Wiener seguramente va a sacar más votos que el radicalismo, y yo creo que el radicalismo acá se murió. Lilita Carrió, su gran triunfo era que cada vez eran más opositores y sacaba menos votos. Lilita Carrió, Bueno, mira, yo hice la Pero campaña. la gente vota a opositores. El que quiere votar a opositores para que digan me gusta Cristina, voto a Cristina, Pero voto escúchame, al original. yo hice la campaña hace 2 años de lo que era el acuerdo cívico y social. Claro. Yo no creo en los magos, ojo. Un publicitario puede variar en un 3 o un 4% el resultado de una elección. Y tampoco me gusta esa campaña, porque hubo muchos factores que no fue la campaña que yo quería. Hubo piezas buenas. Y la guita de Narváez que te paraba cualquier cosa. Era la segunda fuerza. Después los lilitos, como yo los llamo, hasta declararon públicamente que yo era un publicitario viejo, obsoleto. No es que yo un publicitario viejo, obsoleto, que dice yo salí segundo y ahora sacaron el 3%. En las fotos había 2 candidatos presidenciales y una candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires después. Y no podíamos conseguir que Margarita posara al lado de Lilita, o que Lilita posara al lado de Margarita. Claro. Y Alfonsín es un buen tipo, que lo manejabas y lo ponías donde querías, no podía ser presidente. Esto yo ya lo sabía. Entonces, si no hay un líder enfrente, con una fuerza política atrás, no hay oposición. Acá no ganó Cristina. Perdieron todos los equipos de primera vez que la enfrentaron. Salvo uno, el de Rosario, que viene bien y va a salir segundo en la segunda vuelta. Sí, bueno, pero a ver, tanto Rodríguez Sá como Wiener exultantes, Rodríguez Sá sacó un 7%, Wiener sacó 10%. Bueno, pero para Wiener, que el socialismo a nivel nacional saque un 10% y en la segunda vuelta pueda sacar un 18%, es un triunfo. El problema es la edad de Wiener, que es un poquito mayor que yo, 68. Y falta de liderazgo de Wiener, que es un poquito menor que el mío. Si no, tendríamos un futuro presidente. De todos modos, yo lo que de alguna manera discrepo es en lo siguiente. Cualquier candidato que le ponías enfrente a Cristina o al Frente para la Victoria iba a ser derrotado casi, no sé si tan contundentemente, pero iba a ser derrotado. Por ejemplo, el caso Macri. ¿Qué hubiera hecho Macri? 18 puntos, 17 puntos. O sea, Durán Barba, hay que nuevamente ponerle un monumento a Durán. Macri le tiene que poner un monumento a Durán Barba. Porque pero Durán Barba, Durán Barba dijo, ¿sabes cuál es el mérito de Durán Barba? El único mérito de Durán Barba, que el candidato le cree. Porque lo que dijo Durán Barba era obvio. Pero muchas veces los candidatos a mí no me pareció tan obvio. En ese momento, sí. A mí no me pareció tan obvio. Yo siempre dije Macri no saca un voto fuera de la capital, era mi exageración. Y Macri no es el candidato. Pero Diego, futuro. ¿cuánto hace que los encuestadores dicen que Cristina ganaba en primera vuelta? 6 meses por lo menos, 7. O sea, no hay discusión. Si vos mirás los números, la sorpresa es porque, bueno, tal vez hizo 50 puntos y porque todos estábamos en la euforia típica de los 15 días previos a una elección, donde empezás a mirar cosas que te parece, que podría, que no sé qué. Ahora, los números fríos decían otra cosa. No, pero también hay otra cosa que yo tengo que hacer también el mea culpa, y es que la viudez, el efecto viudez no iba a durar tanto y que después de, 5, 6, 7, 8 meses iba a ir decayendo, no es el caso, que la oposición, por supuesto, iba a lograr algún tipo de unión, y sobre todo hay un factor que no lo tenemos en cuenta. En el 2009, ¿no le sirvió a la oposición, por ejemplo, algo así como el gran cuñado? Y que ante una viuda, Tinelli obviamente no se animó a ser un gran cuñado con una viuda. Tinelli no se animó. A Tinelli no lo dejaron. O no lo dejaron. Ahora, no en un país donde Tinelli tiene el mayor rating, ¿quién suponés que va a ganar las elecciones? Bueno, eso es lo que dijo Violcati. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Violcati será en algún modo gorila como yo.
Obiolcati será más de derecha que yo, pero es de derecha liberal y yo soy de la otra. Y realmente, es cierto, un país que no tiene cultura política vota mal. A ver, Carlos Fara, ¿qué opina? Puede ser que no faltó... no estoy de acuerdo con Biolcati. Pero puede ser que faltó, a la oposición le faltó gran cuñado. No, me parece que a la oposición le faltó otra cosa, porque gran cuñado, digamos, si no tenés otra cosa, gran cuñado no llegás, haciendo de todas maneras un rol importante, digamos. Me parece que el problema de la oposición es que nunca construyó un relato alternativo al del gobierno, y me parece que en los últimos 2 años de Argentina política era la oposición comentando el relato del gobierno, ¿okay? Entonces, con lo cual hay un protagonista y otro que está en la platea diciendo esto está bien, esto está mal. Y obviamente eso no termina nunca de entusiasmar, sumado, digamos, a otra cuestión, y es que mérito del gobierno, yo creo que el gobierno consolidó bien su electorado a lo largo del tiempo. No me gustó mucho la campaña, pero a lo largo del tiempo. Y el electorado opositor, además de que la dirigencia está dividida, también le cuesta, porque cuando Alfonsín se junta con de Narváez se corren votos a Wiener. Sí. Entonces, si no lo ponía de Narváez, se corrían votos para otro lado. Es una dificultad también, no es tan fácil. Es muy complicado, muy complicado. De todos modos, perdóname, cuando un gobierno tiene números de la economía, digamos, macro ligada sobre todo al consumo, tan favorables, es muy difícil que pierdan la elección. Yo lo único que recuerdo es la experiencia de Rajoy con Rodríguez Zapatero por el episodio Atocha. Otra cosa distinta es que la sociedad, y acá es un poco lo que plantea Dreyfus... Donde Rajoy estaba, estaba para ganar, estaba ganando, justamente, pero estaba ganando, y el atentado hizo dar vuelta a la elección en 48 horas. Otra cosa es lo que plantea Dreyfus, que es para discutir, es, ¿la Argentina tiene mejor servicio de transporte público que hace 10 años? ¿Tiene mejores infraestructuras? ¿Tiene mejores viviendas? La salud pública es mejor, la educación pública es mejor. O sea, esos debates que realmente hacen a una sociedad que se transforma, no lo supo dar. Yo creo que son claramente deficitarios. Ahora, como la gente tiene en el bolsillo, en todos sus estratos sociales, un poco más de dinero, los que tienen más dinero tienen mucho más dinero, los que no tuvieran nada ahora tienen un plan. Bueno, eso finalmente se vio en las urnas. Es lo que pesó. Pero un país que tiene que discutir en serio determinados parámetros, por ejemplo, cuando se arroja la cifra de chicos incluidos en el plan universal, en realidad eso es un lastre, porque esa es la foto de un país pobre. Pero perdón, porque vos suponés que ese es el error de la oposición. La oposición suponía que esa gente, o parte de esa gente en el fondo, se sentía indigna por recibir un plan, porque en el fondo quisiera trabajar para Microsoft o para IBM y levantarse todos los días a las 6 de la mañana, y por ahí esa gente decía, yo estoy feliz recibiendo el plan y no teniendo que ir a laburar. Cuando salen las cifras en el INEM, en el Instituto de Empleo Español, sobre desocupación, que están cobrando el subsidio o el seguro de empleo, es un drama. No aplauden. En Alemania, por ejemplo, el que recibe el seguro de desempleo, en el fondo lo dice con mucha vergüenza. Bueno, pero porque hay una cultura distinta. Pero seguro, ¿vos sabés en cuántas pymes? Porque yo lo viví en la que se le fundió a mi exmujer. Las obreras, por ejemplo, textiles, dicen, yo no quiero que me ponga en blanco, y cuando se le acaba el periodo negro se van porque quieren seguir con el subsidio y cobrar otra cosa en otro lado. Pero esto es al margen. Yo te quiero decir una cosa porque atañe a lo nuestro, a los magos que están atrás. Yo no creo que hay magos que están atrás. Y ya aclaré que yo no estuve atrás de ninguno y que todas las campañas fueron pésimas, todas. Ahora, las últimas películas de Cristina las filmó Pucho Mentasti. Bien, ¿eh? Pucho Mentasti es, a mi juicio, el mejor director de cine. Muy bien, Pucho Mentasti. Es el mejor director de cine de la Policía Argentina. Con idea de Braga Menéndez. No sé de quién es la idea. La idea te diría que es de YPF de Ramiro Agulla hace muchos años, porque es lo mismo, pero está muy bien hecho. Sí. ¿Quiénes trabajaron para las otras campañas? ¿La hija de Das Neves para Duhalde? No, bueno, Das Neves, que fracasó en todo, es el vice que tenía que poner Duhalde. Entonces está todo mal. Sí. Y sobre todo, ya lo comentamos aquí, el famoso primer spot de Alfonsín. Hola, soy Ricardo Alfonsín. Además, lo de Ricardo Alfonsín, empezando diciendo se lleva en la sangre o no se lleva, Bachetti, monárquico. Después leí un análisis el otro día que decía, Alfonsín no pudo llevarle a los radicales al peronista de Narváez, y el peronista de Narváez no pudo llevar sus peronistas a Alfonsín. Vamos a ver bien. De Narváez es un empresario colombiano que se dedicó a la política, peronista no es. Y Alfonsín
no es su papá, y los votos radicales los tiene Wiener. Si no vemos cómo es la realidad de la Argentina hoy, no vamos a entender nunca. Pregunta para terminar. 20 segundos cada uno. ¿Se viene la reforma constitucional si Cristina repite esta elección y se viene una especie de aceleración del autoritarismo, reforma constitucional para una Cristina eterna? Lo primero diría, si se viene, es probable, aunque más no sea, digamos, en el jugueteo político para mantener la expectativa hasta que se resuelva la interna oficialista. Nosotros en algún momento lo hemos medido, la gente no está de acuerdo con reforma para reelección, pero bueno. Pero se la puede vender, se la puede llegar a vender. Cristina, yo y todos nosotros somos tan eternos como Néstor. No sé qué va a pasar mañana. Depende mucho de la coyuntura económica, si la Argentina entra o no entra en la crisis internacional que está afectando sobre todo al primer mundo. Ahí va a haber una serie de elementos, ¿viste? Si vamos a tener una crisis económica como fue la del 2008, probablemente todo esto sea simplemente suposición. Si la economía sigue así, pum para arriba, y bueno, como dice Carlos Fara, y probablemente tendremos Cristina eterna, tan eterna como Néstor, como diría Dreyfus. Carlos Fara, muchas gracias, felicitaciones, una nueva pegada. Bueno, Gabriel, lo tiene acá, usted si es candidato para la próxima elección, tiene una opción para contratar, Roberto En la Vargas. próxima elección voy a ser candidato yo. Exactamente. Ahí, la verdad que sí, te haces tu propia campaña. Claro. En el próximo bloque, Crisis Management. ¿Cómo manejó Sony la crisis de la PlayStation? No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Bueno, acá lo está viendo Pablo Aviad, es consultor, es uno de los directores de la consultora Llorente y Cuenca. Analiza, es experiodista el hombre, ¿no? Experiodista de Clarín, o sea que entiende cómo trabajan los medios. Y hizo un análisis muy interesante de una de las crisis que estuvimos viendo en los últimos tiempos, que fue la PlayStation, no sé si la tenemos por acá, la PlayStation famosa de Sony, que tuvo una crisis, bueno, resumímela en 2 minutos, con un hackeo que la puso en los medios, en las redes sociales, con muy mala imagen. Fue un hackeo, un ataque cibernético anónimo que obligó a Sony a dar de baja durante 40 días finalmente toda la plataforma de PSN. Claro, porque vamos a aclararle a la gente, los papás dan su tarjeta para comprarle jueguitos a los nenes. Sí, o los papás para sí mismos. O también. Para sí mismos también, hay de eso. Los don Fulgencios. Y esos datos son sagrados. Sí, porque incluye la posibilidad de que con el dato de la tarjeta de crédito de uno cualquiera cometa un fraude. Claro. Ese fue el riesgo, eso fue lo que generó la crisis. A Sony le costó un tiempo largo o corto, esa es la discusión, dar una respuesta y hubo 77 millones de personas, de usuarios de esta plataforma afectados. Una
un clásico de muchas crisis. Las grandes empresas, con la velocidad que se desarrollan las crisis en las redes sociales, se viralizan de una manera impresionante y requieren respuestas no rápidas, sino ultra rápidas. Sony, que es una empresa, digamos, a ver, si hay algo que uno asocia a la modernidad es Sony. ¿Fue antigua? Bueno, las corporaciones a veces tienen esas dificultades, ¿no? Las redes sociales representan un desafío enorme porque exigen una celeridad en las respuestas de inmediatez total. Acá vos fíjate que fueron los propios usuarios en las redes sociales, en Twitter y demás, los que empezaron a hablar del hackeo, los que empezaron a decir que había sido una red de hackeadores importantes, los que habían volteado el sitio de la PlayStation y los que terminaron diciendo o alertando a Sony acerca de que estaban los datos, sus propios datos de las tarjetas de créditos con claves bancarias y demás en juego. Sony estuvo exactamente 8 días hasta que admitió finalmente el hackeo, sin confirmar en ese día 8, que esto fue a fines de abril, que los datos estaban, los datos de las tarjetas de crédito, que en definitiva era lo más, patrimonialmente al menos, lo más sensible. Podía haber sido usado por cualquiera para sacar de tu cuenta, para vaciarte la cuenta. Sí, sí. No está claro si sucedió o no sucedió, Sony lo desmintió y no hubo denuncias, salvo un hombre en Estados Unidos, un usuario en Michigan que presentó una class action, una acción de clase, reclamando por derechos supuestamente sufridos en esta crisis, una demanda que supongo que estará ahora en curso. Ahora, ¿cómo hacen las empresas para reaccionar más rápido que 8 días? Porque a mí me suena que, bueno, 8 días es un tiempo que por ahí en los tiempos antiguos era razonable. Bueno, ahí tenés la respuesta del CEO de Sony, que tuvo que salir a una conferencia de prensa en Nueva York, Howard Stringer, y dijo, ¿pero 8 días les parece que fue mucho? Dijo él, nosotros necesitamos una determinada cantidad de tiempo para informar a las autoridades, porque intervino hasta el FBI, y para que nuestros técnicos puedan determinar qué pasó, quién nos atacó, cuál es el daño concreto. En un punto es razonable. Es razonable, pero a mí me suena también un poquito como teníamos en el bloque anterior, excusas electorales, ¿por qué perdiste? Bueno, exacto. No, pero la realidad es que perdiste, 8 días es demasiado. Si yo pierdo mi tarjeta de crédito en la calle o me la roban, lo primero que quiero saber es que esto efectivamente pasó para hacer la denuncia y que nadie haga nada indebido con mi tarjeta de crédito. O sea, los usuarios tenían todo el derecho a saber en el momento que había pasado esto. Y la velocidad es un tema, ¿no? Vamos a analizarlo ahora, usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Un tema, por ejemplo, en crisis a través de las redes sociales, como por ejemplo el caso de Domino's Pizza, donde hubo estos muchachos que hacían esas asquerosidades con la pizza y la subieron a YouTube. Y claro, la empresa tardó también una semana en contestar. Una semana con locales vacíos. Una semana hasta que se dieron cuenta, bueno, acá tenemos una crisis mayor. Y esto es un desafío para todo tipo de empresas, personalidades. No se crea que solamente esto le puede afectar a Sony, no el tema del hackeo, sino innumerables crisis a través de las redes sociales que es interesante aprender del análisis que hizo Pablo Aviat de Llorente y Cuenca para, bueno, que sirva como lección. Cualquiera puede tener una crisis, usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo. Terminamos aquí, ahora, en Metro, y después seguimos online, puede acceder a través de lahorademaquiavelo.com o del canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo con el programa que lo puede repasar y este análisis que vamos a hacer con Pablo Aviat sobre qué hizo Sony en la crisis de la PlayStation y qué debería haber hecho para que esa crisis, bueno, hoy no sea vista como una crisis. Y mire, como desde hace ya casi 500 emisiones, ya casi 10 años ininterrumpidos, le decimos, ¿no? Mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y será a cargo de nosotros, pero aquí en La Hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Y le propongo que ahora que terminamos aquí en Metro, vaya, corra a su PC, notebook, iPad, lo que sea, y siga viendo La Hora de Maquiavelo.